Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Esto es La Voz del 21 a través de Perú 21 TV. Soy Carolina Bayona y a continuación vamos a dar paso a la entrevista. 10 comunidades de la provincia de Chumbivilcas, en el departamento del Cusco, mantienen bloqueado el corredor minero ya hace 25 días porque no se logran poner de acuerdo con la empresa de cobre, la minera M&G Las Bambas, sobre cuánto y qué monto van a proveer a esta empresa. Para hablar sobre la anunciación del cierre de operaciones, para saber también qué es lo que va a repercutirse en caso el gobierno no sepa llevar un acuerdo en estas últimas horas. Estamos ya en comunicación vía Zoom con el analista Anthony Lau, a quien le damos la bienvenida. Señor Lau, muchísimas gracias por su disposición. Bienvenido a Perú 21. Gracias, Karenina, a ti por la invitación. Bueno, empecemos por el anuncio, que no sé si a usted le parece tan preocupante, de ya no es una advertencia, sino que debido a tantas paralizaciones, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, desde el 2016 hasta la fecha, 400 días de paralización, Las Bambas anunció cerrar sus operaciones mineras o suspender sus operaciones mineras, para ser más precisa. ¿Cuál es su apreciación al respecto, por favor? Bueno, es lamentable, ¿no? Porque en caso de 4 o 5 años de operaciones, es decir, si son 5 años, 500 días de operación, 400 días han estado imposibilitados de operar correctamente, básicamente por la toma de carreteras y el cierre del transporte de los minerales que evacúan Pampa. Entonces, evidentemente, esto termina siendo un serio problema para las operaciones de la empresa, ¿no? Es lamentable, lamentable. Un poco, de repente, es una suerte de colofón de lo que hemos venido viviendo en los últimos días, desde que tuvimos conocimiento y presenciamos ese ataque terrorista que sufrió la unidad minera de Apumayo. Ustedes acordarán que fue absolutamente quemada, ¿no? Hasta sus propios cimientos. Luego vino esto acompañado de la suspensión de operaciones de Antamina, y acto seguido recordaremos cómo el primer ministro irresponsablemente e inconsultamente anunció el cierre de otras 4 unidades mineras en Ayacucho. Entonces, este cuarto evento minero en una cuestión de un horizonte de plazo relativamente corto, en el que una de las empresas más importantes para la producción de cobre del Perú anuncia la suspensión de sus operaciones, que va a ocurrir en una cuestión de horas, es sin duda lamentable, ¿no? Es realmente una pésima noticia para la minería formal, para la minería legal, esa que aporta al Estado peruano más del 60% de los ingresos por exportaciones que tiene el país, esa actividad que aporta más del 15% de los ingresos fiscales totales del país, y que claramente es el motor principal de la economía nacional, ¿no? Entonces, claramente lo que estamos viendo, lo que se está evidenciando, es un ataque concertado de parte de organizaciones sociales, vamos a llamarlo entre comillas, con la anuencia, por no decir la complacencia y no decir la complicidad, de gran parte del Ejecutivo. Entonces, creo que los mensajes que se están enviando son claros, ¿no? Son claros en el sentido de decir, vamos a atacar a la minería formal, vamos a atacar a la gran, mediana y pequeña minería formal. No nos vamos a meter con los informales, no nos vamos a meter con los ilegales, esos que depredan la selva peruana, esos que sí contaminan ríos, esos que sí contaminan a la población. No, nos vamos a meter con aquellos que generan trabajo, que generan inversión, que pagan impuestos, que creen en el país y que creen en el sistema, ¿no? Entonces, creo que el mensaje es francamente terrible. Uh-huh. Doctor Lau, usted indica de que este ataque concertado y cronológicamente presentado en este año, porque si bien no es un problema, es un problema heredado, pero en este año
usted ha hecho un recuento de lo que ha sucedido, ni siquiera en los 12 últimos meses, sino en el periodo que está Pedro Castillo de presidente. Le consulto en esa línea si usted cree que el Estado ha generado esas condiciones, además de haber concertado con esta zona del sur, que además le ha dado bastante votación a Pedro Castillo. ¿Usted cree que estas poblaciones, estas comunidades se sienten, no lo sé, empoderados o se sienten con el poder de hacer las negociaciones ellos y poner las demandas ellos, porque además el Estado lo avalaría así? Porque tomemos en cuenta que ellos han puesto una propuesta, ¿no es cierto? Tienen su propuesta, la empresa está haciendo sus esfuerzos para dialogar con ellos y hacerles las contrapropuestas, pero las comunidades han puesto sus condiciones y punto. Entonces, esta concertación, esta anuencia del Estado es parte de esto. Creo que el Estado, de alguna u otra forma, este gobierno, se está mostrando bastante complaciente, por decirlo de alguna manera, con el área o con el sector que está utilizando la fuerza como mecanismo de diálogo, ¿no? Entonces, en vez de hacer que impere la ley, que impere el orden, que impere la conversación sana y la conversación civilizada, apelando un poco básicamente a su condición pseudopopulista, el Estado se pliega absolutamente al sector que apela a la violencia y a la fuerza para bloquear unidades. Esto no lo ha generado este gobierno. Esto es un problema que venimos arrastrando ya desde hace varios años, pero muchos de los que forman parte de este gobierno sí son responsables directos de lo que estamos viendo hoy. La primer ministra, sabemos perfectamente que antes de ser presidente del Consejo de Ministras y presidenta del Congreso pasado y elegida congresista, trabajaba para una ONG, Grufides, una gran reconocida ONG antiminera. Ella fue una de las principales opositoras a una serie de grandes proyectos mineros que han dejado de existir hoy día o que se han suspendido definitivamente. Entonces, tiene pues su cuota de responsabilidad. El señor Cerrón, con toda su gente que ha venido promoviendo últimamente dentro de este gobierno, también tiene su cuota de responsabilidad, porque ellos también son asusadores de este tipo de cosas. Entonces, no es un problema de este gobierno, pero que se deje evidenciar de una manera más que grosera en este gobierno. El gobierno, en vez de actuar como tiene que ser, neutral, absolutamente neutral y en estricta aplicación de las leyes y del derecho, opta por tomar partido por un lado y simplemente se desentiende de la solución legal y de la solución jurídica. La cadena Reuters y el decano de la prensa, el diario El Comercio, señala que hay operadores del gobierno que han asumido posturas de las comunidades afectando las negociaciones y el diálogo. Parece que el gobierno le ha cedido ese territorio a Perú Libre, es lo que dice Paola Bustamante, una de las especialistas que conoce esa zona además. Y uno de estos operadores, cita El Comercio, es Marcos Sipán, antes integrante del partido MAS y declara postura antiminera. Y además, doctor Lau, es jefe de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas. Entonces, sumando lo que usted indica de que hay responsables, también las personas que ponen ahí o que ponen en la solución de conflictos, no saben lo que tienen que hacer o quizás saben mucho y están llevando a este camino, ¿no? a esta conclusión de una empresa operadora, productora de cobre tan importante a nivel mundial, ahora anunciando su cierre de operaciones. El caso de la participación del señor Marcos Sipán ha sido muy importante y muy reveladora, ¿no?
Cuando estalla originalmente el problema, el ministro de Energía y Minas optó por atender un viaje o una invitación a un evento de petróleo en Houston, Texas, Estados Unidos, antes que cancelar su ida y quedarse a resolver el problema minero de Las Bambas. No, él optó por ir a esta reunión en Houston. Ojo, no estoy diciendo si una es más o menos importante, simplemente él como dueño de la cartera decidió que era más importante para el Ministerio de Energía y Minas y para el país ir a atender una conferencia mundial que quedarse a resolver un problema puntual de una de las principales empresas mineras del Perú. Y deja encargado de esas negociaciones al señor Sicán, que es, dicho sea de paso, un funcionario de tercer nivel en el Ministerio de Energía y Minas. No es el ministro, no es el viceministro, no es el director general de minería. No. Él es el responsable de una organización que ve con temas sociales, que tiene que ver con temas sociales dentro del Ministerio de Energía y Minas, pero que está en un tercer o un cuarto escalafón. Y esta persona ha sido sindicada como la gran responsable de que en esa mesa de diálogo que se estableció no se llegase no solamente a ningún acuerdo, sino que se exaltaran aún más los ánimos y que cancelara él por decisión propia la reunión en el momento en que él quiso hacerlo. Entonces, evidencia la mala fe con la que el gobierno ha actuado en este caso, enviando a un agente que no era claramente el calificado ni el competente, ¿no? Para tomar partido en una posición donde el Estado tenía que haber sido neutral, donde el Estado tendría que haber sido el facilitador, donde el Ministerio de Energía y Minas tenía que haber sido el ente que se encargue de hacer que una parte y la otra parte expongan sus problemas o expongan sus puntos de vista y comenzar a tejer sobre eso la solución para que esta paralización llegue a su fin de la manera más amistosa posible y en beneficio de todos los peruanos. Sería insensato decir que no existe un reclamo. Existe un reclamo. Hay una posición de un sector de la población peruana que tiene evidentemente una oposición a este proyecto versus el resto de los 30 millones de peruanos que eventualmente no somos impactados directamente por esa actividad, pero que sí lo somos indirectamente porque esta actividad evidentemente genera los recursos que el resto de peruanos también necesitamos para atender servicios básicos, salud, servicio básico de educación, servicio básico de control interno, lucha contra la delincuencia, llamémoslo como sea, y otro tipo de servicio como puede ser infraestructura y demás. Entonces, creo que el Estado tiene que ponderar correctamente qué cosas están en la balanza. Y en este caso no está actuando como un justo mediador, no está actuando como un buen componedor, está actuando subrepticiamente como un agitador. Ahora, termino con esto para pasar a otro tema. Doctor, gracias por su aporte. En serio, son muy valiosos para nosotros. En el Cusco, el día de hoy, recientemente, en horas de la mañana, los trabajadores de la empresa Las Bambas, los afectados directos, han ido hacia Cusco y han marchado. Han estado presentes los trabajadores de Cusco, Apurímac y Arequipa para exigir que Pedro Castillo imponga el principio de autoridad y desbloquee el corredor minero. Piden que declare el estado de emergencia para garantizar el libre tránsito. Pero por otro lado, los señores de las comunidades, los miembros de las comunidades que mantienen bloqueada la vía, han dicho lo siguiente: estamos a la espera de que PCM nos convoque y trate las propuestas, su propuesta de las comunidades y las propuestas de la empresa, pero han dicho algo más en una carta. Han señalado que si la minera no acepta la propuesta, y lo cito, no habrá saneamiento legal de la vía y recuperaremos la posesión de nuestros terrenos. ¿Cómo es posible que una carretera de tierra sin asfaltar logre afectar a tantas personas y logre además ser usada, entre comillas, esto es una apreciación mía, para presionar, ¿no? Para negociar con el Estado en este tono? Además, sorprenden dos cosas, ¿no? Efectivamente, más o menos las poblaciones circundantes o cercanas a la mina, efectivamente toman control de una carretera sin asfaltar
que pone en jaque al corredor minero del sur, pero no solamente es poner en jaque la empresa minera, como bien lo señalas, ¿no? Sino que además hay más o menos 8.000 trabajadores directos e indirectos que se ven afectados por la paralización de esta mina. Son 8.000 familias, 8.000 peruanos que se ven afectados por una medida intransigente de fuerza de un grupo. Entonces, y este grupo además pone en jaque al Estado, pone en jaque a la empresa y le dice, si no aceptas todo lo que yo te digo o todo lo que yo te pido, no levanto la medida de fuerza. En buen romance, esto es un chantaje. Y hay que llamarlo por su nombre. Se llama chantaje. La pregunta que tenemos que resolver aquí es, ¿cuál es el derecho que les asiste a uno y a otro lado y definir cuáles son las mejores salidas y cuáles son las mejores alternativas para que ese conflicto no se prolongue en el tiempo? En el intertanto, hasta que llegamos a encontrar cuál es la solución correcta para este enfrentamiento que tenemos, tiene que haber pues un pacto, tiene que haber una tregua, tiene que haber una muestra de buena voluntad de ambas partes para que la operación de un recurso tan relevante como es las Bambas para el Perú no se vea paralizado ni se vea afectado. Es decir, vuelvo a lo mismo, 30 millones de peruanos no nos podemos ver afectados por un grupo minúsculo, ¿de acuerdo? Porque esos 30 millones de peruanos nos vamos a ver afectados si las Bambas paran. La estimación de la paralización de las Bambas, imaginémonos que sea un año, es 1% del PBI nacional. Hoy día que está el país en crisis, lo último que necesitamos justamente es atentar contra el crecimiento económico del país. Si las proyecciones de los economistas más serios que hay en el país dicen que para el año 2022 el Perú va a crecer solo 2%, lo cual es pues, como sabemos, magro, es pobre, es insuficiente para sacar al país de la pobreza. Si encima de eso le castigamos las Bambas, creceríamos solamente 1%. Pero además el mensaje que enviaríamos, si es que efectivamente las Bambas cancela o suspende sus operaciones, a ese 1% restante, que es el que jala al país, el mensaje que le estamos diciendo es, te quedas solo. Muchos dirán, antes de que me pase a mí lo mismo, pues mejor me voy. Entonces, el daño que le estamos generando a toda la población nacional es terrible. Podemos entrar a una espiral de desincentivo y desconfianza tan grosero que en vez de crecer ese pobre 2%, pero que es crecimiento al fin y al cabo, entremos en un proceso de recesión. Y si entramos en un proceso de recesión donde ya no crecemos, sino que decrecemos, nuestros problemas van a ser incluso aún peores. Y la gente que siempre más sufre, siempre es la gente más pobre. Entonces, esta gente tiene que entender que con quien está atentando con este tipo de accionar no es contra la empresa minera, es contra los hermanos más pobres del Perú, que no tienen acceso a salud, que no tienen acceso a una vivienda, a alimentos, a una educación. Es contra ellos, contra los que nos estamos yendo. Entonces, creo que es un buen momento para llamar a la reflexión y decirles, vayamos un poco más de nuestros intereses personales y pensemos ahora más como nación, como país. ¿Qué cosa es lo que necesita el país en este momento, no? Correcto. Bien, cambiamos, bueno, no es tanto otro tema, yo diría más bien encima, no, punto aparte, encima, el Ministerio de Economía y Finanzas ha anunciado una reforma tributaria y busca elevar 3 a 4 puntos de la carga impositiva minera global. Les soy muy honesta, doctor Lau, nosotros, bueno, aquí quien conversa con usted no conoce mucho de estos temas económicos, de impuestos, pero lo que yo he entendido, y lo cito al ministro Frank, al titular, que ha dicho es que nadie quiere que las operaciones se paralicen, pero que van a incrementar esta carga impositiva, porque además hay espacio en el Fondo Monetario Internacional. Por favor, ¿podría usted explicarnos las intenciones del titular del MEF? Bueno, esa es la cerecita encima del pastel, ¿no? O sea, ya hemos hecho un recuento
de todo lo que ha venido, de todos los ataques que ha venido teniendo la minería formal. Y claro, el colofón, la conclusión o la cerecita es querer incrementar la carga fiscal a las empresas mineras. Bajo el falso argumento, y ojo, bajo el falso argumento de que aún hay espacio para incrementar los impuestos a la industria minera sin que la industria minera en el Perú se vea afectada. Mentira. Falso. La industria minera en el Perú, de cada 100 soles que gana o que vende, 41.7 soles se los queda el Estado peruano. El resto va para pagar todas las operaciones mineras, va para pagar todos los proveedores, va para pagar a sus trabajadores, y lo que queda es utilidad. Cualquiera que hace empresa sabe que uno hace empresa para ganar plata. Bueno, lo que él hace, Franque, falsamente, es compara el régimen tributario peruano con el chileno, con el australiano y creo que con el sudafricano. Estos 4 países, somos 4 países que somos potencia en temas de minería, fluctuamos con una carga tributaria entre 41 y 47%, donde 47 creo que es Australia y 41 es el Perú. Entonces, él lo que dice es que Australia, Sudáfrica y Chile están alrededor de 47, 46 y nosotros alrededor de 42, tenemos 4 puntos más para subir la tributación y generar esos ingresos adicionales al Estado. Es que en teoría uno dice sumas y restas y dices, bueno, sí, suena lógico. No es así. Y no es así por una razón muy sencilla. Los países competimos entre unos y otros para que vengan los inversionistas a nuestro país en vez de que se lleven la plata a Chile o en vez de que se lleven la plata a Australia. Cuando un inversionista llega a un país, no solamente revisa si es que tienes el potencial de tener mucho mineral, que es el caso del Perú, es el caso de Chile. Revisa si además tienes condiciones físicas, si el país, logísticamente hablando, está preparado o no está preparado para una gran minería. Ya estamos viendo hoy día que, por ejemplo, con las Bambas, no estamos preparados. O sea, una de las unidades mineras más grandes del Perú utiliza una trocha carrozable o una pista no pavimentada para sacar el mineral, porque no tenemos infraestructura. Entonces, segundo elemento, infraestructura. Tercer elemento, seguridad jurídica, lo que se conoce como estabilidad jurídica, de algo que nos hemos cansado de hablar, reglas de juego transparentes. Si es que yo tengo que invertir $100, el Perú me cobra 42 y Australia, un país altamente civilizado, un país en el que las leyes se respetan, me cobra 47, pero no tengo amenazas de paralización de operaciones, donde no tengo amenazas de que van a expropiar, donde no tengo problemas para conseguir transportes, sea por carretera, por río, por tren, por agua, por aire, por lo que sea. ¿A dónde me voy? Pues me voy a invertir a Australia, que me otorga más tranquilidad. Entonces, si es que nosotros tenemos una menor tasa impositiva de 2, 3 puntos, que es literalmente nada, versus Australia, que tiene 47, o Chile, que tiene 46, eso es lo que nos está permitiendo hoy día competir contra estos países para que parte de la inversión venga al Perú. Subir eso y ponernos al mismo nivel que Australia o que Chile, lo único que va a hacer es que el inversionista va a decir, ¿para qué me doy tanto trabajo en ir al Perú si prefiero irme a un país como Australia, en el que los permisos salen en 1 o 2 años, no en 5 como en el Perú, donde nadie me bloquea, donde no me paro, donde no me amenazan, donde el Estado se comporta como Estado y donde las leyes se respetan para todos? Entonces, lo que dice el señor Franque es una aberración, es una falsedad. Sí, podríamos decir el día de mañana que ¿por qué no 47? Mejor que cobre 70. Total, decir que vamos a pasar la renta minera de 40 a 70 también es lindo, suena monstruo, suena perfecto, el país va a estar lleno de plata.
Pero todos los que trabajamos en este negocio sabemos perfectamente que eso no es verdad, que más temprano que tarde la inversión hace sus sumas y hace sus restas y dice, el Perú dejó de ser negocio para mí. Me voy y se va con toda su plata a otro país, cierra sus operaciones y se acabó el problema. Muy bien, doctor Entonces, Lau. En esta última parte, doctor Lau, gracias por ser tan claro, de verdad, e instruirnos, porque el mineral es una condición, las condiciones físicas, no tenemos infraestructura, se está peleando por una carretera que saque el mineral de tierra, no la tenemos, seguridad jurídica, ya vemos lo que está pasando con la situación, ¿no?, jurídica y menor tasa impositiva, estamos yendo un camino contrario a eso. ¿Qué quieren hacer con la minería? Parece que la respuesta cae de por sí sola. Muchas gracias nuevamente por ser tan claro, por además ser didáctico. Para cerrar la entrevista, por favor, si usted tendría algo que agregar, quizás qué le preocupa más de todo este panorama que hemos dialogado en estos minutos. No, a mí lo que me preocupa en realidad, y algo que la gente no se está dando cuenta, es que uno cree que aquí está gobernando una coalición de izquierda, donde hay algunos que son moderados y otros que son un poco más radicales, ¿no? La verdad es que no, estamos gobernados por la misma izquierda y están siguiendo a pie juntillas el ideario que fue presentado por Cerrón. Por favor, lean el ideario que fue presentado por Cerrón, donde textualmente dice que ellos lo que están buscando es que las empresas que se dediquen a la extracción de recursos naturales sean estatizadas y o nacionalizadas, que es lo mismo. Hacia eso estamos yendo. Están yendo contra la actividad económica más importante que tiene el Perú, que es la minería. Ya soltaron sus globos de ensayo con el caso de Camisea, que es la otra industria relevante que tiene el Perú, que es el gas natural, y no tardaremos en ver cómo las otras actividades van a ir cayendo. Vendrá la agroexportación, que es ahora la niña de los ojos en el Perú, que es la otra que está generando grandes cantidades de ingresos y exportación. Yo creo que lo que estamos viendo es un atentado directo contra la inversión privada. Muy bien. Que se traduce en un atentado directo contra los derechos de la gente. Correcto, muy bien. Muchas gracias, doctor Lab. Un fuerte abrazo. Gracias por estar con Perú 21. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Muy bien, hasta la próxima. Vamos a ver cuál es la resolución de este conflicto que mantiene en vilo al corredor minero 25 días con un bloqueo que el Estado no puede solucionar, ¿no? Aquí pareciera que la Constitución, que el libre tránsito, el derecho no existe. Parece que no existe ahí gobierno. Y más aún, vean ustedes toda la afectación que se tiene, no solamente a las grandes empresas, a la grande minería, sino también a los pequeños que hoy han salido a marchar pidiendo que el gobierno intervenga. Muy bien, interesante la conversación con el analista Anthony Love. Nosotros volvemos en cualquier momento, amigos. Muchísimas gracias por estar con La Voz del 21. Buenas tardes. Permiso.